Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Cómo están mis hermanos? Que Dios me los bendiga. Un saludo a todas las personas que vayan a escuchar esta enseñanza. Hermanos, pues aquí estamos con una enseñanza muy importante, muy interesante, porque pues vamos a hablar en esta ocasión del mensaje, de la buena nueva, del mensaje que Jesús vino a proclamar cuando Él llegó. Amén. Hoy nos toca hablar del mensaje, hermanos, porque me he dado cuenta que en todo el mundo nos enfocamos en muchas cosas menos en el mensaje. Por eso quise darme la tarea de hacer una pequeña enseñanza tocante al mensaje que es el Evangelio, hermanos. Sí, el mensaje viene siendo el Evangelio. Y lo más importante, que el Evangelio transforma vidas. Entonces, por eso es importante, porque no nada más transforma vidas, da vida eterna. Entonces, hoy vamos a hacer este estudio, ¿verdad? Vamos a ponernos en manos del Señor para empezar con este estudio. Padre amado, en tus manos nos disponemos esta noche, esta tarde, Señor, para que tú nos bendigas, para que nos ayudes, Padre amado, a comprender, para aceptar tu palabra, para aceptar tu mensaje. Padre, danos sabiduría, danos discernimiento. Bendice a todas las personas que vayan a escuchar este mensaje, este estudio, Señor. Bendícelas de una manera especial, Padre amado. Transforma sus vidas, Señor. Tócale su corazón, Señor, su mente, y ayúdalas a que sean transformadas, a que acepten, a que crezcan en fe, en una fe viva, Señor. Permíteles que crezcan en una fe viva tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a empezar con una cita bíblica muy importante que es Marcos 1, del 14 al 15. La voy a usar como el tema central de este estudio, Marcos 1, del 14 y 15. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvar al pecador, justificarlo por gracia, adoptarlo como hijo, transformarlo a la imagen de Cristo. ¿Te das cuenta qué poderoso es esto? O sea que el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios, hermanos. El Evangelio es el poder de Dios que está ahí en papel, ¿verdad? Y es bien importante que nosotros creamos esto. No nada más es cualquier letra escrita, es el poder, el mismo poder de Dios en el Evangelio que tiene el poder de transformar vidas. Amén. Y de salvar y de cambiar y todo lo que vamos a estudiar esta noche aquí. Porque, hermanos, hoy en día habemos personas, ¿verdad? O hay generaciones, vivimos en una generación que la mayoría, pues hablamos de Dios, pero resulta que por mucho que hablemos de Dios, casi no conocemos del Evangelio. Te lo digo porque yo era uno de ellos. Yo no conocía el Evangelio. Yo conocía desde niño a Dios, sin embargo, no conocía el Evangelio. Se predican muchos mensajes sobre el éxito, se predican muchos mensajes sobre prosperidad, motivación, superación personal, principios familiares, bendiciones materiales. Sin embargo, Jesús no vino principalmente a anunciar prosperidad, ¿sí? No vino principalmente para anunciar el éxito, ni tampoco vino principalmente anunciando la autoestima. Jesús vino, hermanos, a anunciar una noticia, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos debemos, tenemos que permitir ver, ¿verdad? Tenemos que permitirnos ver que Él vino a anunciar una noticia, las buenas nuevas, la buena noticia de Dios, que viene siendo el Evangelio. Así que el Señor hoy, hermanos, quiere que se nos caiga ese velo, nos está revelando que Jesucristo vino a anunciar el Evangelio, la buena noticia, ¿sí? Es bien importante, ¿verdad? Es bien importante que este velo se caiga, porque así nosotros vamos a entender algo bien importante el día de hoy. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué es tan poderoso? ¿Qué produce en una persona? ¿Qué es lo que produce el Evangelio en una persona, hermanos? ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a morir por él, verdad? ¿Por qué Pablo estaba dispuesto, perdóname que está haciendo un poquito de calor por acá, discúlpeme. Bueno, ¿por qué Pablo estaba dispuesto a morir por él?
¿Por qué Satanás intenta sustituirlo por otros mensajes? ¿Por qué Satanás está tan aferrado en tratar de distorsionar el evangelio, cambiarlo, sustituirlo por otro mensaje? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a profundizar aquí. El evangelio, hermanos, es el poder de Dios para salvar. Vamos a leer Romanos 1 del 16 y 17. Dice, no me avergüenzo de esta buena noticia, porque es el poder de Dios para salvar a todos los que creen. Amén. A los judíos primeramente y también a los que no lo son. Pues esta buena noticia nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es el poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, hermanos. Esta buena noticia es el mismo poder de Dios en las manos del ser humano, ¿eh? Porque por eso es tan importante. Pablo aquí, hermanos, ¿qué no dice Pablo? ¿Ok? En estos versículos. Él no dice, la iglesia es el poder de Dios. Yo sé que hay muchos pastores, pues, bueno, encargados de diferentes iglesias donde ellos te están diciendo, la iglesia es la que te salva. Aquí es la iglesia correcta, debe estar en esta iglesia porque esta es la fundada por Dios, ¿no? Por Cristo. Pero aquí dice, Pablo no está diciendo que la iglesia es el poder de Dios. No dice eso. Tampoco dice la religión es el poder de Dios. No dice eso tampoco. Las buenas obras son el poder de Dios. Tampoco dice eso. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Pablo? El evangelio es el poder de Dios. Amén. Así que con eso ya en mente, hermanos, ya empezamos aquí a entrar ahora sí que en algo muy interesante, ¿no? Ya empezamos a saborearnos la buena noticia que Jesucristo vino a proclamar, que es el evangelio, que ya sabemos que ahora no nada más son letras o es una historia o son historias escritas, no, hermanos, es el poder de Dios. La palabra griega poder es dunamis, es donde proviene nuestra palabra dinamita. Pablo está diciendo, hermanos, el evangelio tiene poder explosivo para cambiar vidas. ¿Te imaginas? O sea, el saber que el evangelio tiene el poder de transformar tu vida, eso es algo importante, ¿no? Es algo sumamente interesante y agradecidos debemos estar con Dios porque nos ha dado todo su poder en el evangelio para que todo aquel que crea pues tenga no nada más el perdón de los pecados, sino que obtenga una vida eterna a través de Cristo. Amén. Así que es algo bien bonito este mensaje, hermanos. Estoy contento por todo este mensaje. Estoy bien contento en este momento poder estar platicando de ello. Me siento muy contento porque yo soy ejemplo de este poder del evangelio. ¿Verdad? Hace 2 años que empezamos nosotros a comprometernos con el evangelio, a aceptarlo tal y como está, a estudiarlo versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y sabes qué, hermano, mi vida ha estado siendo transformada día a día, hermanos. ¿Verdad? Así ha estado pasando un proceso que yo nunca lo hubiera logrado y por mí. Yo jamás me imaginé que iba a poder yo tener una transformación en mi propia persona y en mi familia, que iba a haber una transformación increíble. Y esto es un resultado de, 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 del evangelio, ¿no? De una fe viva, ¿no? De una fe que está produciendo el evangelio. Eso es lo que buscamos todos. Por eso es importante que nosotros pues busquemos de cierta manera este mensaje, porque el evangelio tiene poder explosivo para cambiar vidas. No es simplemente una información, no es simplemente doctrina, no es simplemente conocimiento, es el instrumento que Dios usa para salvar a las personas a través de Cristo. Amén. Acuérdense que el evangelio es el corazón de Cristo, es la buena nueva. Cuando predicamos el evangelio, hermanos, cuando nosotros hablamos del evangelio, Dios convence, Dios llama, Dios salva, Dios transforma a las personas.
Por eso la iglesia nunca debe de reemplazar el evangelio por otro tipo de entrenamientos. Sin embargo, hermanos, en casi en todo el mundo siempre se ha reemplazado el evangelio por otro entretenimiento, ¿sí? El evangelio, aparte de todo eso, hermanos, el evangelio produce fe, ¿verdad? Yo hice un tema donde hablo de la fe. Eh, Sería bueno que lo escuches, lo tengo aquí grabado en YouTube, ¿verdad? Búscalo. Es un tema muy interesante tocante a la fe. Sin embargo, aquí en este momento vamos a ver qué es lo que el Evangelio, cómo produce fe, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Romanos 10, del 14 al 17. ¿Cómo cómo podrán más bien invocar a aquel en quien no has creído? ¿Sí? ¿Cómo podrías tú hablar o llamar a aquel que no has creído, no has puesto tu fe? ¿Y cómo creer en aquel que no han oído hablar, o sea, que no conoces nada de él? Tú vas a hablar de alguien que no conoces, o sea, Jesucristo? ¿Cómo oirán si no hay quien les anuncie el mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Quiere decir que si nosotros leemos el evangelio o alguien nos lo lee y nos lo explica, pues entonces tú empiezas a cambiar, ¿no? Empiezas a tener una transformación, empiezas a crecer en fe. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo, ¿sí? Y Él es el que hace la transformación en las personas. Fíjate cómo es el orden divino, hermanos. Dios envía predicadores, el evangelio es anunciado, la persona escucha, el Espíritu Santo obra y nace la fe. Sí, así es como suceden las cosas, ¿verdad? Mucha gente cree que tiene fe sin haber escuchado la palabra. Esa no es una fe de verdad, ¿verdad? Esa fe no salva, hermanos. La fe no nace por emociones. La fe no nace de esfuerzos humanos. La fe no nace cuando el evangelio, perdón, la fe nace hasta que el evangelio entra en el corazón de las personas. ¿Sí? Cuando el evangelio entra, entonces hay un efecto ahí. Ahí empieza a haber una obra por medio del Espíritu Santo, empieza a transformar a las personas de adentro hacia afuera y ahí surge esa fe, ¿verdad? Así que voy a hablar de un ejemplo. Vamos a poner a una persona que escucha el mensaje. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que escuchó el mensaje por primera vez? ¿Verdad? Primero vino la palabra, ¿verdad? Dios le abre el corazón y después viene la fe, ¿sí? Entonces, así que necesita llegar la palabra para que Dios trabaje en tu corazón, para que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Esa es la única manera que, así que pues te pido que si no lees la palabra, no lees el evangelio, pues hazte un hábito de leerlo todos los días en tu casa y poco a poquito vas a empezar a crecer en más fe, hermanos. Cada vez que compartimos o que leemos el evangelio, estamos participando en el proceso que Dios usa para producir una fe salvadora. Y esa es la fe que necesitamos, la fe salvadora, ¿sí? Por eso en el tema ese que yo estudio, en el estudio que hago de la fe, hablo de esa fe salvadora. El evangelio también produce justificación, hermanos. Es algo bien importante, ¿no? El evangelio produce justificación. En Romanos 1:17 dice, esta buena noticia nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. ¿Se dan cuenta? O sea, qué bonito, ¿no? Que nosotros somos desde un principio, ha sido por fe. Nuestra salvación ha sido por fe, solo que no sabíamos hasta que ahora que Cristo vino y nos reveló, nos está revelando el evangelio, pues sabemos que sí era, ¿no? Desde nuestro antepasado Abraham, así, a él lo aceptó por confiar en él. ¿Qué significa justificar? Vamos a ver qué significa justificar, porque si el evangelio produce justificación, pues yo quiero saber qué significa justificar, ¿no? Justificar, justificar no significa hacer perfecta a una persona instantáneamente. Justificar significa declarar justo al pecador delante de Dios. Es un término legal, hermanos. El pecador es culpable, pero Cristo paga su deuda, la pagó con su sangre. Dios declara justo al creyente. Amén. Así que vamos a ver una ilustración. Es como si estuvieras delante de un tribunal celestial
Todas tus faltas están ahí registradas, todas. Pero Cristo entra y dice, yo pagaré por él. Entonces Dios declara inocente por causa de Cristo a esta persona. Qué bendición, hermanos. Eso significa justificar. ¿Sí? Y no vivimos tratando de ganar aceptación, hermanos. Ya no vivimos nosotros tratando de ganar aceptación. Ojo aquí con lo que voy a decir, hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido aceptados en Cristo, ¿ok? O sea, nosotros ya no estamos tratando que nos acepte, ya fuimos aceptados por el Señor a través de Cristo, ¿sí? Ya fuimos justificados, hermano, ¿sí? Y esa es la parte que debemos creer al Evangelio. El Evangelio nos salva por gracia y no por obras. En Efesios del 2, en Efesios 2, del 1 al 10, Pablo describe tres etapas, ¿sí? Vamos a entrar un poquito en detalle con ellas. Lo que éramos, habla de lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Dice que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. No estábamos enfermos, hermanos, estábamos muertos sin Cristo. ¿Verdad? Sin vida espiritual, sin esperanza, sin poder para salvarnos. ¿Te das cuenta de la gravedad donde tú y yo estábamos? ¿Sí? No teníamos, ¿verdad? Nosotros esperanza, ¿sí? No sé, yo soy honesto, yo sin el Señor estaba bien perdido, hermanos. Por eso le agradezco con todo mi corazón que me permitió, ¿verdad? Que me dio este amor por la palabra, que me está revelando, que me dio estas ganas de estudiar la palabra y porque pues cada día me va ayudando a ser mejor persona, ¿verdad? Y sobre todo, hoy tengo confianza de que el Señor me aceptó y aceptó a mi familia y que te aceptó a ti también, todo el que cree en Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios hizo, hermanos? Cuando Él vio que la humanidad estaba perdida, pues Dios tuvo misericordia por la humanidad, ¿sí? Esa es otra de las cosas que aquí toca en este párrafo que estamos hablando, ¿verdad? En el párrafo de Efesios 2, ¿verdad? Del 1 al 10. Él también tuvo misericordia por nosotros, ¿sí? Unas palabras cambió todo, ¿verdad? Cuando, cuando Dios dijo, cuando nosotros no podíamos salvarnos, Dios actuó, ¿sí? ¿Qué dijo Dios? Es el momento de ayudar a la humanidad. Dice la palabra que tanto amor el Señor al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que crea en él no muera, más tenga vida eterna. Y pues él intervino, hermanos. Él intervino. No fuiste tú, no fui yo, no fuimos nosotros quien intervino para nuestra salvación. Fue el mismo Señor, hermanos. ¿Cómo fuimos salvados? Por gracia, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Fíjate, hermanos, es algo que nosotros tenemos que comprender aquí, que es por gracia, no es por obras. Gracia significa recibir lo que no merecemos. O sea, nosotros no merecíamos toda esta bendición, toda esta misericordia. Sin embargo, nuestro Padre no es lo que creíamos que era. Tenemos un Padre misericordioso, lleno de bondad, lleno de amor por la humanidad, por nosotros, por su creación. Así que Él tuvo misericordia de nosotros, ¿sí? Así que gracia es que recibimos algo que no merecemos. Y misericordia, hermanos, significa no recibir lo que merecemos, fíjate. O sea, yo por todo el mal que hice merecía ser castigado, merecía ir al infierno, pero no lo voy a recibir por misericordia que Dios tuvo por nosotros. Amén. Entonces, esa es una bendición, hermanos. Que te quede bien claro. Gracia significa recibir lo que no merecemos. Y misericordia significa no recibir lo que merecemos. ¿Te das cuenta? El Señor en su abundancia de sabiduría, hermanos, es lo máximo. El Señor es una bendición. Nuestro Padre Celestial es rico en sabiduría, hermanos. Y todo esto ya estaba planeado desde el principio por Él. Así que la salvación no es una recompensa, hermanos. La salvación no es una recompensa. La salvación es un regalo. Amén. Muy bien. Vamos a ver ahora qué más produce el Evangelio. El Evangelio también produce adopción y es una de las partes más importantes, ¿no? Dice en Tito 3 del 7, perdón, 3, capítulo 3,
del versículo 3 al 7, porque nosotros también éramos antes insensatos, desobedientes, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. Pablo describe aquí dos ejemplos, dos fotografías, y nos da dos imágenes de este párrafo. Dice que en la primera, antes de Cristo, pues éramos esclavos del pecado, engañados, estábamos perdidos, ¿verdad? Estábamos, pues, completamente perdidos, ¿verdad? La otra imagen que nos da aquí, después de Cristo, pues nosotros somos lavados, somos renovados, somos justificados y somos herederos, o sea, nos convertimos en sus hijos. Ya no somos simplemente pecadores perdonados, hermanos. Somos hijos de Dios. La adopción es una de las mayores bendiciones en el Evangelio. Gracias a Cristo Jesús. Gracias a nuestro Padre que entre los dos tenían este plan, ¿verdad? Salvífico de este pacto de la gracia. Pues bendito sea mi Padre Celestial por esta gran bendición, porque ahora Él, gracias al Evangelio, nos ha bendecido con esa adopción, ¿no? Dios no solamente quita nuestra culpa, nos recibe en su familia. Ahora somos parte de la familia del Señor. Ahora podemos decirle, Padre. Nuestra identidad ya no está en nuestro pasado, hermanos. Ya no, que ya nadie te culpe por lo que hiciste. No te dejes que el diablo te siga reclamando. Tu identidad no está en tu pasado. Tu identidad está en nuestra relación que tenemos hoy con Dios. Amén. Así que vamos a ver otra de las cosas que el Evangelio produce. El Evangelio también produce transformación, hermanos. Y es una de las que, pues a mí me encantan todas, pero esta es la que a mí todavía no comprendo cómo pasa eso, pero lo que sí sé, hermanos, es que el Señor me está transformando cada día más. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Para buenas obras. Las obras no producen salvación, hermanos. La salvación produce obras. La raíz no son las obras, la raíz es Cristo. Las obras son el fruto. El orden correcto, para que nos quede más claro: no hacemos buenas obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque hemos sido salvados. Así que el resultado del Evangelio, hermanos, el Evangelio cambia. ¿Qué cambia? Pues primeramente el Evangelio te cambia el corazón, te cambia la mente, te cambia los deseos, te cambia las prioridades, te cambia tu propio carácter. Cristo comienza a ser formado en nosotros, y eso es una cosa maravillosa, hermanos. Pero hay un peligro muy importante que se cometió en el pasado y que hoy lo miro por todos lados, más grande que nunca. Hay un peligro muy importante, hermanos, tocante al Evangelio. En Gálatas 1, del 6 al 9, dice lo siguiente: me sorprende que en tan poco estén abandonando a Dios por seguir un evangelio diferente. Fíjate lo que estaba pasando ya en aquellos tiempos. Pablo llega hablando con firmeza. Me sorprende que en tan poco tiempo estén abandonando a Dios para seguir un evangelio diferente. O sea, el no seguir el evangelio tal y como está, hermanos, es abandonar a Dios, ¿sí? Porque el evangelio verdadero no puede ser alterado, hermanos. Y ese es un detalle muy importante que nosotros pues tenemos que pedirle a Dios que nos permita entender, porque no podemos ni de chiste alterar el evangelio, la buena nueva, la noticia, el corazón de Jesús. ¿Cuál era el problema con ellos, con los Gálatas? Bueno, algunos estaban empezando a enseñar que Cristo no era suficiente para la salvación. Y eso es como decir que Dios no tiene el poder suficiente como para mantener el agua del mar allá del mar, ¿no? O para darle de comer a los pajaritos. Es como decir eso, hermanos. O para sostener las estrellas donde están, ¿no?
Es como decir eso, Dios no es suficiente para mantener el sol donde está y la luna también, que él ocupa ayuda. El sol está ahí porque lo están ayudando los extraterrestres. Es como decir eso, hermanos, y no, sabemos que no es así. Entonces, esta gente en aquel pasado ya estaban enseñando que Cristo no era suficiente para esta obra salvífica que Dios había creado, este nuevo pacto de gracia, ¿sí? Ese nuevo pacto de gracia. Acuérdense, no tengo la cita creo que es Mateo 5:17, donde Jesucristo dice, agarra una copa y la levanta y dice, esta es mi sangre que será derramada a favor de ustedes. Mi Padre hará un nuevo pacto para salvarlos con ustedes. Hará un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Sí, con esa sangre Dios creó un nuevo pacto, hay una inició de un nuevo pacto, amén. Entonces, al decir que Cristo no es suficiente, estamos hablando de que todo esto que el Evangelio está diciendo no es así. Bueno, esta gente decía que necesitaban, además de cumplir la ley para ser aceptados, ¿verdad? O sea, que no era nada más el Evangelio, sino tenían que cumplir con la ley para ser aceptados. Y hoy en día, hermanos, sigue pasando lo mismo y está más peligroso ahora, porque ahora te dicen, mira, está bien que creas en esto, pero si tú no te portas de esta forma, el día del juicio final vas a ser castigado y te vas a ir al infierno. Entonces la gente está asustada porque les han predicado un evangelio que han alterado el evangelio verdadero, ¿verdad? Pablo responde de esta forma a esta gente que está alterando el evangelio. Eso no es evangelio, dice Pablo, ¿verdad? Eso no es evangelio, ¿verdad? Porque, hermanos, hoy sucede igual, pues. Muchos dicen, fíjense, aquí, hoy en la actualidad, Cristo más obras. Eso no es correcto. Cristo más rituales, eso tampoco es correcto. Cristo más reglas, tampoco es correcto. Cristo más méritos, tampoco. El verdadero evangelio dice, hermanos, Cristo es suficiente. Así que, hermanos, todo mensaje que agregue requisitos humanos para obtener aceptación delante de Dios está distorsionando el evangelio. Toda enseñanza que agregue requisitos humanos para obtener la aceptación delante de Dios está distorsionando el evangelio. ¿Qué debemos hacer con este mensaje? Ahora que ya comprendemos que el mensaje tiene transformación, nos da vida eterna, ¿verdad? Nos adopta con el Señor, ¿verdad? Y que nos transforma ¿verdad? ¿Qué debemos hacer con él? En Marcos 16:15 dice lo siguiente. Jesucristo dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias. La misión de la iglesia no es inventar un mensaje, hermanos. Es proclamar el mensaje que ya se recibió, el evangelio. Debemos primeramente nosotros creerlo. Debemos vivirlo. Debemos defenderlo y debemos compartirlo, ¿verdad? El mundo necesita escuchar, hermanos. Es importante que tú lleves este mensaje, que el mundo escuche que Dios ama, Dios no castiga. Dios, no tenemos a un Padre castigador, tenemos a un Padre misericordioso, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de amor. Porque nosotros venimos con la idea de que tenemos un Padre castigador, pero Jesucristo nos revela el verdadero amor del Padre. Amén. Y es lo que nos revela el evangelio, que Dios ama, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que la gracia está disponible para todos, que hay perdón, hermanos, que hay vida eterna para todo aquel que quiere aceptar el evangelio a Cristo, ¿verdad? Hay vida eterna. El evangelio produce fe. El evangelio produce justificación, hermanos. El evangelio produce salvación por gracia. Produce adopción, produce transformación, produce perseverancia en la verdad que es Cristo. Acuérdense lo que dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna.
para todo aquel que cree, ¿no? Y nadie puede llegar al Padre sino por mí. Dice Pablo, ¿verdad? En Romanos 1:16, porque el Evangelio, dice que no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio sigue siendo hoy el poder de Dios para salvar. Hace 2026 años, ¿verdad? Inició Cristo con esta bendición, hermanos, vino, murió y resucitó para salvarnos. Y hoy el Evangelio sigue teniendo poder, sigue siendo poder de Dios para salvar, para restaurar, para adoptar, para transformar a todo aquel que cree, hermanos. Así que yo te digo hoy a ti, quizás has intentado acercarte a Dios mediante tus esfuerzos, mediante tus promesas de que ahora sí voy a cambiar, Padre, te prometo que ahora voy a dejar el cigarro, te prometo que ahora voy a dejar de tomar, te prometo que ahora sí voy a ir a una iglesia y voy a cambiar, ¿verdad? Pero el Evangelio declara que Cristo ya hizo la obra perfecta en la cruz, hermanos. Hoy Dios te invita a dejar de confiar en ti mismo y a confiar completamente en Jesucristo, porque el evangelio no es acerca de lo que tú haces por Dios, hermanos, es acerca de lo que Dios hizo por ti por medio de Jesucristo. Así que, mis hermanos, a mí me complace haber compartido con ustedes esta buena noticia, que es la que Jesucristo nos trajo. Espero que te sirva de mucho para crecimiento de tu área espiritual y tu crecimiento en tu transformación de tu vida, y sobre todo para que pues ya te declares eternamente aceptado por el Señor y ya seas parte de la familia de nuestro Padre Celestial. Padre amado, te damos gracias por este estudio, bendito y alabado seas. Así que, mis hermanos, los dejo, nos vemos en el siguiente tema. Compartan por favor con las personas este estudio para que lleguen a más personas, hermanos. Hay que echarle muchas ganas en compartir. Se los pido de todo corazón, que Dios los bendiga. Cuídense mucho, mis hermanos.